bendiga como siempre, de una manera muy especial, extraordinaria, a todos, a todas donde ustedes se encuentren. En esta ocasión, terminamos el Salmo 23. Al fin lo terminamos. Y la lectura está en el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A este devocional le llamamos perseguidos por el bien y la misericordia de Jehová. Detallamos cada una de estas palabras declaradas por el rey David. Esa palabra ciertamente asegura. Debemos vivir en la seguridad de que somos, por la gracia misma de Dios, sus hijos. El hijo, la hija de Dios, debe tener seguridad en cada instante de su vida. Obviamente que luchamos con nuestra humanidad y nuestra naturaleza meramente pecadora incluso, pero la naturaleza de Dios en nosotros nos hace tener seguridad. Por eso David dice, ciertamente. Y es que la fe tiene ese ingrediente. Seguridad, como dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza, es la seguridad de lo que esperamos. Estas declaraciones y este tipo de vida solo se puede vivir por fe, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve, dice la Escritura. Y esa es la palabra que hace uso David, ciertamente, con seguridad. No está diciendo un probablemente, un tal vez, perseguidos por el bien y la misericordia de Dios. ¿Qué podemos pensar acerca del bien de Dios? Es una definición infinita. David dice el bien de Dios y se refiere a todo el bien de Dios. La fe en nosotros, los hijos de Dios, produce convicciones, pero produce también una mentalidad especial, tener una mentalidad de victoria. Y eso es lo que declara David. El bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán. Como Dios promete y afirma, y está escrito en Deuteronomio 28:2, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Por eso el tema de este devocional hoy, perseguidos por el bien y la misericordia de Dios. Los bienes de Dios primeramente son espirituales, porque lo espiritual es la esencia de la vida. Es evidente. ¿Qué es lo que nos hace sentir, no solo en los sentidos naturales, sino en todos los sentidos? Cuando uno se pellizca, no es la piel o la carne la que siente, es el alma y el espíritu. Y es así, porque un cuerpo muerto, por mucho que lo golpeen, no siente, porque somos espíritus primeramente. Nuestra verdadera sustancia es espiritual. Entonces estamos entendiendo que ese bien al que David dice, el bien y la misericordia de Jehová me perseguirán, me seguirán todos los días de mi vida, es un bien espiritual. Los bienes de Dios primeramente son espirituales. Y por esos bienes espirituales entendemos las bendiciones espirituales que en otras ocasiones ya las he definido y que regularmente tocamos ese tema. Que las bendiciones de Dios no son materiales, primera y necesariamente, son espirituales. Penosamente en este tiempo posmoderno, la gente ha tomado de manera equivocada esta definición, este entendimiento. La gente define como bendiciones a las cosas. Jesús le llamó a las cosas cosas y a las bendiciones bendiciones. Las bendiciones son espirituales porque además de que son el sustento de la vida material, es lo que va más allá de la valoración material de las cosas o de la valoración terrenal que puedan tener las cosas. Las bendiciones, como son espirituales, la salvación, la buena salud, la paz, la armonía
entre Dios y nosotros y la armonía con los demás seres queridos, con el prójimo, el gozo, la alegría, la satisfacción de la vida. Eso es una bendición tremenda. Vuelvo al tema de la salud. ¿De qué sirve estar lleno de dinero pero enfermo? Que no se pueda disfrutar lo que tienes, porque las cosas son cosas. En Mateo 6:33 Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. O sea, Jesús a las cosas le llama añadiduras, no bendiciones. Una bendición es una bendición. Y una cosa es eso. Las cosas materiales no pueden categorizarse como bendiciones. Pueden entenderse y tomarse como provisiones de Dios y que vienen envueltas en bendiciones, pero son cosas nada más. Repito, las bendiciones son bendiciones, producen bien, bienestar, son para bien de nuestras vidas, pero muchas veces las cosas son para mal. Con una bendición tú no puedes dañar a alguien, al contrario, bendecirle, pero con una cosa sí se puede dañar a alguien. No podemos decir que el dinero es una bendición. El dinero es una provisión de Dios nada más. Repito, no somos dogmáticos. No debe parecer extraño, está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que vivimos en este mundo posmoderno, humanista, materialista, que solo en lo terrenal se piensa, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. El bien de Dios es espiritual. Y obviamente de lo espiritual o después de lo espiritual viene lo material, lo terrenal. Los bienes de Dios sí incluye todo tipo de provisión, por supuesto, como consideramos en el devocional anterior del Salmo 23:5, la mesa del Señor. En este caso, estamos siguiendo esta palabra y tomando la que David declara. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Ahora vamos a la misericordia, ser perseguidos por el bien de Dios y ser perseguidos por la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? En otro devocional se los definía, que la misericordia de Dios es aquello que vale mucho más que todas las cosas del mundo juntas. Porque David mismo dice, tu misericordia es mejor que la vida. Esa frase quiere decir que juntando todo lo que hay en la vida, no supera la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios va más allá de lo que somos, de lo que tenemos, va más allá de nuestras virtudes y de nuestras debilidades o de nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios. Y David dice, me persiguen el bien y la misericordia de Dios todos los días de mi vida. Y reitero, nos referimos a Deuteronomio 28:2, que Dios dice, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Por eso el tema tiene asidero bíblico, fundamento escritural, perseguidos por el bien y la misericordia de Dios. Para ser perseguidos por el bien y la misericordia de Dios, seguramente tiene dos condiciones. Número uno es nuestro apego y nuestro amor a Dios, nuestra fidelidad, nuestra obediencia a Dios. Con razón, David dice con seguridad esa declaración, porque tiene esa convicción de que su Dios es el Dios del bien y de toda misericordia, pero también es el Dios fiel, es el Dios que cumple lo que le ha prometido a sus hijos. Pero repito, está condicionado para poder tener esa virtud, esa bendición de que nos persigan el bien y la misericordia de Dios. Primero, nuestra obediencia a Dios. Ser obedientes a Dios no significa ser infalibles, como mucha gente piensa, para excusarse y no someterse al Señor. La obediencia no nos hace perfectos, o no somos obedientes porque seamos perfectos, o no somos perfectos porque seamos obedientes, sino porque nos esforzamos en, primero, hacemos las cosas no por obediencia o por obligación, sino por amor a Dios. Si hay característica que sobresale en David, es el amor a Dios. Y esa es una condición para poder experimentar la persecución del bien y la misericordia de Dios, el amor a Dios, la obediencia a Dios. La otra condición es
la mentalidad. Por mentalidad nos referimos a la fe, porque la fe es la que nutre nuestra mentalidad. No vamos a hablar de positivismo, sino de una seguridad de que la vida espiritual es como es, una seguridad de que lo que Dios promete se cumple, una seguridad de que somos más espirituales que naturales, que humanos y que terrenales, porque nos diseñó, nos creó y nos estableció en esta tierra el Dios que hizo los cielos y la tierra, el ser perfecto, perfecto que existe en la vida. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso también podemos tener la seguridad que David tuvo al decir, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y vamos a este asunto, todos los días. Él no habló de un día específico, de un momento especial o de un tiempo de victoria, un momento donde todo va bien. Todos los días. Y hablando de todos los días, hay días y malos y hay días y buenos. Pero David dice, en días buenos y en días malos, todos los días, seguramente el bien y la misericordia me seguirán a mí. Otro término que está implicado en esta convicción, me seguirán. Por tercera vez, me refiero a lo que Dios declara en Deuteronomio 28:2. Estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Es que está conectado con lo que Jesús dice en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Equivale a te perseguirán. Qué tremendo es que sepamos que como a hijos de Dios, el bien, lo bueno, las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan. Contrario a lo que piensa y así vive medio mundo, sudando fuerte, corriendo locamente por las cosas materiales. Por las cosas, no corren por las bendiciones, sino por las cosas. El Señor nos enseña el secreto en su palabra para no vivir afanados por las cosas materiales y vanas. El Señor dice que el secreto para tener esas cosas está en amarlo, en buscar su reino, en asumir el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, en someternos a Él y a su palabra. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y sella el Salmo 23, David diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a ocuparnos de esta parte declarativa. Sin duda que tiene dos sentidos la casa del Señor que menciona David. Primero se refiere a la casa espiritual, a la casa eterna, a las moradas eternas, hacia donde vamos los hijos de Dios, a nuestra habitación celestial después de esta tierra. Porque esa es la meta de todo hijo de Dios. Nuestras grandes y verdaderas metas no están en esta tierra. Sí tenemos metas terrenales, incluso es una responsabilidad tener proyectos y metas terrenales para cumplir los compromisos que tenemos primero ante Dios por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por la misma sociedad que debemos ser para bien. Pero nuestra mega meta es estar en las moradas eternas, llegar a la presencia del trono de Dios después de que ya no estemos en esta tierra. Por eso dice el salmista, y en la casa de Jehová moraré para siempre. Esa es la expresión correcta, la más aproximada al texto hebreo original. Y en la casa de Jehová estaré para siempre. El otro sentido que tiene esta declaración es la casa terrenal del Señor. En otras palabras, el lugar, la comunidad con la que nos congregamos. Esto que estamos haciendo en Parucía Virtual es una forma de congregarnos, de desarrollar comunión unos con otros. Como esto es un tanto nuevo en la tierra, algunos no creen en ello. Justamente en una reciente reunión hablábamos con unos hermanos miembros de Parucía Virtual y consideramos un fundamento bíblico que en su momento lo vamos a compartir con ustedes,
¿Qué fundamento bíblico tenemos para hacer esta forma, para hacer iglesia de esta manera? Lograr comunión con hermanos y hermanas de diferentes partes de la tierra a través de estos medios, que no los ha creado el hombre, los creó Dios y le ordenó al hombre desarrollarlos. Sencillamente es así. La ciencia no contradice a la fe ni la fe a la ciencia. No hay competencia ni hay enemistad entre la fe y la ciencia. Hay complementariedad. Hay armonía entre la fe y la ciencia, aunque parezca contradictorio, pero se trata de tener entendimiento y conocimiento y tener convicción de ello. Entonces la declaración completa es esta: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, de Jehová, estaré por largos días. Debo terminar este devocional recordándoles nuestro tema: perseguidos por el bien y la misericordia de Dios. Yo soy uno de ellos, sinceramente te lo digo, y no lo hago con presunción. No soy el único. Han sido millones de hijos de Dios en toda la historia que han sido testimonio de cómo ser perseguidos por el bien y la misericordia del Señor. Y ahora mismo, en toda la tierra, somos millones que podemos testificar lo mismo. Y no nos referimos a estar llenos de dinero, a vivir en mansiones y que nos sobran los carros o las cosas materiales. No nos referimos a la vida monetaria o financiera. Nos referimos a la vida integral. Esa es la vida planeada por Dios para sus hijos, para sus ovejas, como el rey David lo es en el Salmo 23. Perseguidos por el bien y la misericordia de Jehová. Qué maravilloso, diferente a ser perseguidos por un criminal o ser perseguidos por la justicia por un delito cometido. Pero en el reino de Dios, en la dimensión de la fe, existe esta realidad: ser perseguidos por las bendiciones de Dios y ser alcanzados por ellas. Oraré para terminar este devocional. Gracias, Señor, porque tu palabra no es teoría, tu palabra es verdad. Y tal como lo declara David, también esa declaración es real en nosotros. Se encarna en tus hijos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En el desarrollo de este devocional le he compartido a los hermanos y hermanas y a las personas que lo escuchan que soy testigo junto con mi familia y un sinnúmero de tus hijos y tus hijas de que esta palabra se cumple, que somos perseguidos por tu bien y tus misericordias y que nos alcanzan y nos rodean. Es evidente en nuestras vidas, Señor, no por nuestros méritos, sino por tu gran misericordia, por tu gran amor. Yo pido tu bendición, Dios mío, sobre tus hijos y tus hijas que siguen estos devocionales, que están atentos cada día. Ruego, Señor, si hay alguien a quien le es necesario recibir esta revelación, porque esta es una revelación que está escrita en tu palabra, pero no todos la comprenden, ni mucho menos la viven. Pero que tus hijos que siguen estos devocionales y que son parte de Parucía Virtual en diferentes partes de la tierra, sea una vivencia en lo particular, en lo familiar, que puedan decir como David, puedan testificarlo: de verdad que a mí me persigue el bien y la misericordia de mi Dios y lo disfruto. Gracias, Dios eterno, por tu bien para nuestras vidas. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.